tendría una base, en este caso particular de 4 y 1, 5, sería 3 fases, el neutro y la puesta a tierra. Y acá tendría lo que es la tapa concretamente, que es lo que se muestra ahí también en el manual. Es como para que tengan una idea de los sistemas de este. Esta es la ventaja, bueno, esta no es la misma que esta, pero hay que tener cuidado cuando se compra, porque ve, no ingresa. Debido a que no tiene las características de pino. La nomenclatura de ella está sobre acá 3P más tierra, a ver si sale ahí, 3P más tierra, y esta es 3P más tierra, más neutro más tierra, 3P más neutro más tierra. A ver si sale mejor ahí. 3P más neutro más tierra. O este otro modelito también, que acá tendría 1, 2, 3, 4 y 1, 5. Acá te diría, bueno, esto lo puedo ingresar acá. El problema es que este es de 16 amperes y este es de 32 amperes. No, 32, sí. 32 amperes y este de 16. O sea que es de menor selección de conducción. Y después tendríamos el otro, que es el sistema americano, que sería este, donde tengo de 2 patas. Pero la tercera la tendría acá al costado. Tendría puesta a tierra acá a los costados. Donde en la base tendría los contactos para los laterales y después tendría la fase de neutro. Y esta sí dice 10, 16 amperes. Y esta sí es una tipo sub, tipo step. Entonces de esa forma tendría el neutro, que es el color celeste, tendría la fase y la puesta a tierra, verde amarillo, que ahí se ve el colorcito verde amarillo, son los 3. Sería otro modelito de toma corriente. Eso con respecto a la parte de fichas. Ingeniero, el Syntenax, tengo una consulta del Syntenax, color violeta o azul, este que se ve, ¿son los más comunes? ¿Tienen alguna simbología el color o depende del fabricante? Sabes que depende mucho, a veces viene medio color azul, otra vez color negro, otra vez, o sea, eso es la protección externa. Vamos a agarrarlo de nuevo. Sí, tiene una vaina adentro también, pero casi siempre son violetas, por eso pregunto. Los que yo he visto. Claro, sí, está normalizado. No es que esté normalizado, sino que el elemento de protección, siempre y cuando cumpla con las normas de IRAM, no hay problema. He visto hasta color amarillo en algunos, digo, me llama la atención, pero bueno, está con la nomenclatura y la norma IRAM. Pero sí, siempre en la mayoría. Después he visto otro color azul. Depende de los modelos, viste, qué depósito, en la parte de depósito de donde uno compra los materiales, qué stock tienen ellos. Claro, pues supongo que para identificar zona. Y vende muy poco. ¿Cómo? Que supongo que se usarían varios colores como para identificar zonas, o sea. No, básicamente, no, porque eso porque cuando usted va a tirar el cable, supongamos instalaciones de gran longitud, en cada extremo tiene que colocar la identificación. Lo que, yo opino que los clásicos son el negro, que fue el original, los primeros que vinieron, después vino azul y después vino violeta, los materiales eléctricos. Es una empresa que se renueva constantemente, entonces siempre es violeta. Pero sí, la mayoría son violetas, los últimos que han salido son violetas. Pero sí, en el principio y en el final del cable, donde usted, y evidentemente en las bocas de conexión, siempre tiene que tener identificación, para que el día de mañana, si tiene algún problema, saber cuál es el cable y demás. Exacto. Sí, pero distintos colores no, pero sí, no, directamente en amigos han dejaban todo,
y son todos del mismo color y bueno, por supuesto se identifica en algunos sectores de la instalación, eso depende también de la normativa que tenga el instalador o la empresa con la que va a trabajar. Hay algunas que trabajan con normas, son más exigentes, entonces tiene que identificarlo en algunos cruces, en algunas bocas de inspección, y después sí, siempre es conveniente entre el principio y el final del cable. Perfecto. ¿Está? Con respecto a los gabinetes y tableros, vienen normalizados distintos gabinetes y siempre cumpliendo con la seguridad de la IP, que sería la parte de protección internacional, al golpe, al chorro de agua, fundamentalmente a la impureza. Entonces el gabinete siempre tiene que estar cerrado y siempre tratar de hacer la incorporación, ya sea ingreso y egreso por la parte inferior, porque si tengo a los costados o en la parte superior perforaciones, evidentemente que y no están tapadas, se me va a ingresar polución del ambiente y eso va a ser perjudicial para los elementos de accionamiento, las térmicas, disyuntor diferencial y demás. Así que siempre hay que tratar de mantener la protección que tiene el tablero. Siempre son IP 55, 65, 64, entonces que la puerta se cierre bien, tiene un burlete, entonces siempre es aconsejable es cuidar la condición del tablero. Si usted compra un IP 66, que por chorro de agua y la deja la puerta abierta, evidentemente que ya pierde la condición de protección. Es para proteger a los elementos que están en el gabinete como la protección a las personas. Por eso vienen distintos modelos y distintas características con respecto al tablero, eso va a depender. Después vienen en metálico y en plástico. Hoy en día está muy de moda el plástico, entonces el gabinete el medidor, el gabinete para la térmica, en lo que es acometida de es plástico. El caño es metálico, pero doble aislación interna y externa. Tiene un caño de 1 pulgada, 1/4. Y después tiene los gabinetes internos en el domicilio, un local comercial pequeño o mediano, gabinetes plásticos para alojar las termomagnéticas, los elementos de protección y maniobra, que ya lo vamos a ver después, sobre el riel DIN de 35 milímetros. Es un riel donde se alojan con un clip estos elementos. Y después viene la contratapa, donde se queda nomás visto el pestillo para el accionamiento y la marca y el modelo y la corriente que conduce cada térmica, y después la tapa final, que es una acrílico. Con respecto a lámparas no vamos a ver nada, porque después ya lo vamos a ver aparte cuando hagamos luminotecnia, así que eso lo voy a pasar. No sé si hay alguna pregunta con respecto al gabinete, pero hoy en día la mayoría son todos plásticos, vienen normalizados también para 10 unidades unipolares, 12 unidades, 24 hasta 36 unidades. Va a depender del tamaño y de la cantidad de circuitos que tenga la instalación eléctrica, circuito principal, circuitos auxiliares, circuitos terminales. Entonces, con respecto a lámparas, eso lo vamos a dejar para después, lo voy a pasar porque vamos a hacer la observación después y me quedaría lo que viene, me pase, la parte de protección. En este caso, el elemento básico de protección es el fusible. Con respecto al fusible, el elemento de apertura del circuito una vez superado el valor de la corriente nominal del fusible. Más o menos un 15%, un 20% más. Por sobrecarga o por cortocircuito. Hoy en día, bueno, hay varios modelos de fusible. En nuestro país ha ingresado el tapón, que es el básico, para cambiar el conductor interno. Después tiene el fusible cilíndrico, no reparable, sé que cuesta un poco desarmarlo y demás para repararlo. Entonces, esos son los cilíndricos, vienen de 8 y 10 milímetros, para las tabaqueras, en el caso particular de los departamentos, para el ingreso y el egreso de la corriente, de la alimentación del departamento. Pero hoy en día ya se está cambiando todo por térmica. Y después tendría los NH,
que son fusibles de baja tensión, y después tendría los fusibles de alta tensión, que serían los fusibles de expulsión y fusibles HH. Son de alta capacidad de ruptura. Son para tensiones de 13.000 voltios en adelante. Lo que tengo yo acá presente es los fusibles en cuestión que le había comentado. Que sería el tapón. A ver si lo tengo acá con la pantalla. El cilíndrico. Tengo otro cilíndrico más acá. En este caso particular de los... Voy a buscar un destornillador para desarmarlo. Dentro de lo que es el fusible, tengo lo que es el básico del tapón, donde tengo la rosca, es de cerámico, y el otro no sé. Y de esa forma tendría una conexión física acá en la base y acá en la rosca. Y tendría un conductor interno, que es más o menos lo que... Vamos a ver si lo veo ahí. Este es el básico, el original. Puede haber en casa de domicilio funcionando. Después tendría este otro, que este es de 4 amperes, 500 voltios, un cilíndrico. Y el de diámetro es 10,3 por 38 milímetros. 10,3 el diámetro y 38 milímetros el largo. Vienen de 8, de 6, dependerá de eso. En los circuitos electrónicos se pueden ver estos tipos de fusibles. Vienen los de vidrio también. Después tendría este otro fusible que es un fusible para las conexiones de la prestadora de servicios eléctricos en los preensamblados. Y este otro modelito también de fusible. Y después tendría el fusible LNH, que es este completo, que lo tengo acá. La marca, 50 amperes la corriente y la característica del fusible, con sus cuchillas, para incorporarse, como lo tengo acá, en esta base portafusible. En el caso particular de este fusible, vamos a ver que tengo el indicador rojo, está actuado. Por lo cual, este fusible internamente se ha producido la apertura. Por lo cual, en el ingreso y en el egreso de la corriente, que sería aquel acá de frente, acá tendría el ingreso y acá el egreso, no voy a tener tensión sobre esto, es la salida del fusible, sobre la salida de lo que es la base portafusible. Acá tendría la base portafusible. Tengo otra. Más grande. Vamos a mantener esto. Entonces tengo el fusible, propiamente dicho, y va a ver que tengo el indicador fusible, indicador de fusión de fusible. O sea que ha actuado el fusible internamente. Entonces, ahora lo que vamos a ver es lo que hay adentro del fusible. Voy a colocar un papel.
lo que tenemos dentro del, en este caso particular, este fusible está nuevo, entonces lo voy a sacrificar para ver cómo es por dentro, porque ves que tenemos el indicador de fusión de fusibles que está sano. Pero bueno, vamos a sacrificar este fusible para ver qué es lo que tenemos dentro del mismo. Fusible NH se llama, de baja capacidad, para baja tensión. Entonces ahora hace una pequeña fuerza, sale un poquito de alambre ahí, y ahora está el indicador de fusión del fusible, me ha actuado. Está indicando que el fusible ahora ha producido una apertura. Acá lo que tenemos una arena, si ustedes se fijan, está saliendo una arena, que arena de cuarzo, que esta arena es fundamentalmente para la capacidad de ruptura del fusible. Absorbe el calor generado por el cortocircuito, la apertura, ya sea por cortocircuito o por sobrecarga, la apertura de la lámina fusible, que es lo que vamos a ver ahora. Yo lo voy a hacer un poquito de fuerza, para tratar de ver si puedo cortarlo a la mitad. Ahí está. Entonces ahí me van saliendo estos dos elementos. Uno que es el alambre tensor para el indicador fusible. Y esta es la lámina fusible. Como verán, está nueva, no ha sufrido ningún exceso de temperatura, lo que sí yo le he lastimado ahí para producir la apertura, y acá tendría la otra parte del fusible. Eso puede sonar aquí. Entonces tengo la arena de cuarzo, que es para la absorción del calor y materializar el arco eléctrico. Evitar que las paredes del fusible se metalicen. Se puede metalizar tranquilamente. Hay un poco de arena, que es lo que tenemos acá. Y la presentación sería bajo estas condiciones. Esa sería la presentación de lo que es el fusible propiamente dicho. Entonces, en este caso particular de 50 amperes. Tengo la lámina y supera el valor de la corriente nominal, un 15, un 20%, va a separarse. O si hay un cortocircuito directamente, como toda la lámina sufre exceso de temperatura abrupta, en corto tiempo, en transitorio, en un cortocircuito, ¿qué va a suceder? Directamente toda la lámina se transforma por exceso de temperatura, se desvanece y de esa forma se transforma en pequeñas gotas de cobre, porque es lámina de cobre, y esto la absorbe la arena de cuarzo. Entonces de esa forma contiene a la transformación de la lámina en pequeñas gotitas de material fundido, se funde directamente. Esas serían las características que tenemos con respecto a lo que es el fusible propiamente dicho. ¿Qué es lo que tenemos acá en la lámina? Dice protecciones de conductores. Me vino acá al manual. Fusibles son elementos de protección constituidos por un alambre o una lámina metálica dimensionado para fundirse a partir de determinada intensidad de corriente. La función de los fusibles es proteger los cables y conductores. Siempre todos los elementos de protección, ya sea fusible, termomagnética, térmica o magnética, porque vienen también individuales, siempre la función es de protegerlo al cable, no al elemento, a la máquina y demás. Lo que se protege es el cable, porque tengo el tablero principal y después tendré las distintas extensiones para los tableros sectoriales o de los tableros sectoriales, tableros terminales, y son longitudes bastante consideradas. Entonces, protegerlo del conductor, no entre quemarse el cable de todo el trayecto por la bandeja portacable o por la cañería. Entonces, en función a la característica de conducción del cable, protegerlo del cable. Para eso están los fusibles. No hay otro elemento tan rápido como el fusible, porque una vez producido la falla,
ya sea por sobrecarga o por cortocircuito, ¿qué va a suceder? La lámina se produce la apertura, se produce la fusión del fusible, se produce la apertura. Si en el caso particular de una termomagnética o un interruptor, tiene un tiempo de actuación. Por eso está la competencia entre el fusible y el elemento de protección, y elementos de protección y maniobra como la termomagnética. Evidentemente que en lo que respecta a los cortocircuitos domiciliarios e industriales, son pequeños valores de corriente, entonces con las térmicas que maneja directamente, funcionan las corrientes y los tiempos de apertura de los interruptores son suficientes para mantener el cable en buena vida. Dentro de lo que es el fusible propiamente dicho, que tengo una apertura acá, dentro de lo que es este tamaño bastante, bueno, este de 1000 amperes, tengo otro fusible más grande, que sería este otro de 250 amperes, un poquito más grande, donde necesito otra base portafusible, ya no es la misma, porque no me va a entrar, entonces necesito otra base portafusible que es un poquito más grande, que sería la del característica en cuestión. Para las acometidas, siempre está para las entradas principales y demás. En este caso, bueno, también es un fusible que se producido la apertura, tengo el indicador de fusión de fusible, que se ha producido la apertura. A ver si lo puedo abrir acá. Y vemos la lámina. La reparación de esto, si es un fin de semana, bueno, tendría que hacer la reparación provisoria, entonces colocarle internamente, no externamente, sino internamente. En este caso particular, que lo estaba desarmando, ve que ha sufrido acá. Acá estamos viendo la apertura, él ha actuado por sobrecarga, no está todo fundido la lámina. Ahora yo lo voy a desarmar completo, ¿ve? Nada que ver la lámina que estamos viendo recién, que sería esta. El tamaño físico, no verlo por el tamaño, sino por la composición, como el estado en que se encuentra. Este es un fusible que estaba sano, que yo tengo las láminas. Vamos a presentar acá. En cambio este es un fusible, vamos a tratar de esto, tengo que ir más o menos por acá. Entonces ha ido tomando temperatura, la arena de cuarzo ha ido absorbiendo esa temperatura, por eso se ha incorporado en las láminas, y este es de doble lámina, porque es un fusible de 250 amperes de corriente, por eso tiene doble lámina. Y en el estado en que se encuentra es debido a sobrecarga, no cortocircuito. Si hubiera sido cortocircuito, directamente se hubiera desarmado, no tendríamos nada. Y la arena de cuarzo, que ha salido bastante limpia, estaría llena de elementos fundidos de la lámina. Esa sería la característica de este fusible, para hacer, como quien dice, una pericia. Ha actuado por sobrecarga y no por cortocircuito. Porque las fallas serían dos fallas. Fallas de corta duración o fallas de larga duración. Fallas de corta duración son aquellas que hacen referencia a voy cargando la línea, voy cargando con más máquinas, con más aparatos, y llega un momento en que he superado la corriente nominal en estado permanente. Por lo cual, llegado al límite de la corriente nominal del fusible, te empieza a tomar temperatura y por efecto Joule se produce lo que estamos viendo físicamente. La apertura del fusible por sobrecarga. Sería cortocircuito de larga duración y cortocircuito de corta duración. En el caso particular, corta duración es que entre fase o fase y neutro o entre fase y fase se produce resistencia cero, por lo cual voy a ir
de acuerdo a la ley de Ohm, de corriente alterna, si la impedancia tiende a cero o es muy próxima a cero, el valor de la corriente para un valor de tensión determinado, 220, 380, 7000 voltios, 7600 o 13000 voltios, ¿qué va a suceder? El valor de la corriente es muy elevado. Sería 1 sobre 0, o 220 o 380 sobre 0. 1 sobre 0 me da infinito, un valor de corriente muy grande. Entonces ahí tendría cortocircuito de corta duración. Y ahí directamente el fusible se integra, todo lo que es lámina, propiamente dicho. ¿Sí? Profe, ¿se escucha? ¿Alguien me habló? No está compartiendo nada. Sí. Sí. No está compartiendo pantalla. Pero ¿no ve la imagen del fusible? Sí, se ve la imagen del fusible. Eva, el que está mostrando usted en la cámara. Sí, la imagen del fusible. Claro, estamos viendo sobre el tema del fusible. Sí, ese sí se ve. Lo que no comparto es el apunte, pero bueno, eso lo compartimos. En la teoría, si es posible, bueno, ahora ya, para la próxima clase, si ya varios lo pueden bajar y tenerlo al apunte, sería conveniente, porque yo lo voy a seguir al apunte. Sería el manual de electricista categoría 3, que lo sacan de internet, de la página le ponen directamente manual del instalador electricista categoría 3 y sacan el último modelo que es tapas verdes. No, tapas azules, me parece. Tenido el verde y ahora tapas azules. No me acuerdo, porque en la última edición hay unas modificaciones, ¿no? Ya dijimos, el primero y segundo tema no me interesa, o se me interesa el tercero y el cuarto. Y el quinto, bueno, después cuando tengan un abogado, cuando hagan instalación eléctrica, para tener un abogado. Son las incumbencias particularmente, para no tener problemas. Siempre cuando hagan instalaciones eléctricas es conveniente, no, se tiene que hacer con las normas, bajo las normas. Si no, va a tener problemas el día de mañana en la instalación. Ahí le comparto el fusible. Pero estaba trabajando sobre la parte de la cámara, que es la actuación del fusible, en este caso, una falla de larga duración, cortocircuito de larga duración. Si fuese de corta duración, a ver si tengo algún otro por acá, no me acuerdo en qué condición estaba. Siempre la reparación es sacar el elemento de la lámina interna y después introducirle un conductor, bueno, este también. Directamente introducirle un conductor y que la reparación quede por acá adentro. Y después colocarle la tapa y colocarle una cruz para la próxima semana, cuando uno vaya al comercio, haga la compra y la restitución del fusible. Evidentemente habrá que ver por qué actúa el fusible. Normalmente lo que yo hacía, una X como esta, entonces, en este caso particular, bueno, también este fusible actúa por este también actúa, bueno, tiene pinta de actuar por cortocircuito. ¿Ves? Sí, por cortocircuito, porque justo en la pared del lateral hay un poquito de material. Yo se lo voy a presentar acá. Estoy viéndolo ahí, lo que también hay un poquito de material acá se ha alojado. Eso debido a que hubo un cortocircuito ahí. Por eso la seña que me dio, apenas lo desarme, ver la lámina propiamente dicho. Entonces, uno puede definir la falla que ya tiene. O sea, si no, es un corte, desármelo al fusible, vea. Si está en estas condiciones, hay que revisar la instalación eléctrica, el tablero de que alimenta este conductor que está protegido por este fusible. Y si está en estas condiciones, significa que hay que descargar algo de ese tablero
porque está tomando más corriente de lo debido, por lo cual el fusible ha producido la fusión a través de sobrecarga. Este es debido a sobrecarga y este es debido al cortocircuito y están las marcas ahí. Ha fallado un poco la arena de cuarzo, porque la arena de cuarzo lo que hace es absorber el calor, envolverlo y tratar de que en las paredes no se produzca este fenómeno, que es la marca de un cortocircuito. ¿Está? No sé si hay alguna pregunta, alguna experiencia, alguno que es técnico electricista, matriculado, que tenga alguna experiencia, algo sobre el tema de fusible. Alguno que tenga alguna pregunta, algo. Dentro de lo que es la característica de los fusibles, vienen fusibles para motores, fusibles para transformadores, fusibles para capacitores, fusibles para línea. Entonces están categorizados los fusibles y vienen normalizados en corrientes también. Entonces, ya vamos a ver las escalas que tiene. Vienen de un fusible de 1 ampere, 6 amperes, 10 amperes, 15, 20, 30, 35, vienen 32 amperes, por ahí está mezclado por las normas de ANSI, las normas americanas y las normas europeas. Por eso tenemos una gama muy elevada de calibre de fusible. En el caso particular de lo que habíamos comentado, la protección de cable, protección de aparato de maniobra, hay protección fusible para protección de semiconductores. Ustedes conocen mejor que yo la parte de la velocidad de actuación de un diodo, un tiristor, un triac, son elementos muy caros, entonces tenemos fusibles para estos elementos que actúan a mayor velocidad que la pérdida del semiconductor. Entonces son fusibles para semiconductores con ciertas características técnicas que hacen que actúe por sobrecargo, por cortocircuito, para evitar la pérdida de un tiristor, un transistor, un diac, un triac, en máquinas de soldar, en elementos de potencia. Necesito elementos de protección para estos semiconductores, no puedo estar cambiando a cada rato. Es más barato, más económico cambiar un fusible. Bueno, protección de semiconductores, protección de cable, protección de instalaciones mineras, casos muy particulares porque no tengo que producir un arco eléctrico en esa zona porque evidentemente que hay material de combustión, gases explosivos, por lo cual es un fusible especial para la minería, ya sea si es el cielo abierto o minería en montaña, ya sea externa o interna, en caverna sería. Y después protección de transformadores también, porque tengo la corriente de inserción, que es la corriente de ingreso del fusible. Cuando uno conecta un transformador, acuérdense siempre de la teoría de circuito, el concepto de RL en corriente alterna, o RL en corriente continua, que hace la parte del transitorio, y después en RL en alterna, el transitorio más la corriente, más la permanente. Evidentemente que depende de las condiciones que está el circuito y fundamentalmente la apertura del interruptor o la conexión, el momento de conectar el interruptor en corriente alterna dependiendo de gamma, que es el ángulo de conexión del interruptor, en qué momento conecto la onda de tensión, qué momento conecto la energía, sería el valor de 0 grados de la onda de tensión sinusoidal a 90 grados o 45 grados. Y eso voy a tener sobre tensiones o sobre corriente. En el caso particular de un transformador, tengo un circuito puramente inductivo que tiene características RL, pero con un circuito RL con características inductivas. Y lo tengo que tener en cuenta porque tengo el concepto de Faraday-Lenz, en este caso sería el concepto de Lenz, fuerza contra electromotriz. Por lo cual tengo fusibles para
capacitores, fusibles para transformadores, fundamentalmente para transformadores, que en este caso tengo una corriente, se llama corriente de inserción. Y después tendría el circuito RC con la misma característica, nada más que igual y opuesto, sería circuito RC en corriente continua o circuito RC en corriente alterna, si tengo el ángulo gamma de conexión del interruptor donde voy a energizar el circuito, dependiendo del ángulo que tenga, el concepto de sobretensión o sobrecorriente. En una vez se le calcula un fusible de 25 amperes y en realidad tengo que tomar uno de 30 para sostener la corriente de inserción que tiene un tiempo, depende del estado, de la característica del circuito, la constante electromagnética. ¿Qué tiempo va a permanecer la fuerza contraelectromotriz o el campo eléctrico opuesto a la tensión que yo le aplico? Sería el concepto. Por eso vienen distintos modelos de fusible. Y bueno, después los tamaños y los valores de las intensidades normalizadas. Referencia: corriente de servicio del circuito, corriente de protección del fusible, corriente admisible del cable de la línea y corriente de destrucción del fusible. Evidentemente que la corriente admisible del cable o de la línea, tengo la corriente de protección del fusible y corriente de servicio del circuito. Tenían la referencia a tener en cuenta la I sub S, la I sub N, la I, vamos a agrandarlo un poco porque no lo veo. La I sub 2, corriente de destrucción del fusible. ¿Qué significa eso? Hay una tabla, hace una referencia de la característica del fusible en función al valor de la corriente nominal de conducción. Entonces, dice, para una buena selección de fusibles se debe cumplir que la corriente sea 1,45. Habla del 50% de la corriente nominal. Los fusibles GL o GG cumplen 1,45 o 1,6. Aunque lo que se recomienda es 2. Entonces, si tengo 10 amperes, el fusible es de 20 amperes. Si de 50 amperes, el fusible es de 100. A eso se refiere. Hablando de los valores de la corriente nominal del fusible antepuesto y la corriente nominal del fusible opuesto. Una vez que yo determino el fusible, un 30 o un 40% más, digo, bueno, el fusible aguas arriba tiene que ser un 60% más. Y a veces se complica un poco por el tema de las condiciones de funcionamiento, factor de utilización, factor de simultaneidad, para que no tenga apertura de fusible esporádicamente y en proceso de producción. Entonces, si el fusible de comienzo o que protege el cable del tablero final, tablero terminal, es de 10 amperes, el que va de tablero sectorial aguas arriba sería de 20 amperes. El tablero sectorial o terminal sería el doble, sería de 20 pasaría a 40. A eso se refiere sería el concepto de la selectividad de fusible. Entonces, yo tengo un problema en una máquina, un cortocircuito en borde de una máquina, yo tengo que proteger el cable del tablero terminal al tablero sectorial, del tablero sectorial al tablero general. Entonces, en función al valor de la corriente, es el doble del fusible aguas arriba. Si el del tablero terminal es 10 amperes, el tablero sectorial 20 amperes y el tablero general 40 amperes. Eso sería lo que se está hablando acá. Las curvas características del fusible, bueno, en este caso, este fusible, vamos a poner un poquito más grande. Vamos a darle aquí, a ver si lo puedo poner. Este que les mostraba recién, el fusible
particularmente el que tengo acá, a ver si lo puedo ver ahí. Este modelo, que el Yasser le llama Neosig, son los modelos de americanos. El DO2 le llaman directamente. Y las curvas características del fusible. Que esto es importante, por lo cual lo voy a agrandar. Son las curvas características del fusible. Como vemos acá, a ver que se amplíe un poquito más. Ahí está. Tengo tiempo de fusión y intensidad. Entonces, estas curvas características son las que están de ensayo en los fusibles. El fabricante de fusibles le da la curva característica de los fusibles. En este caso particular puede ser Siemens, Langeran o Bauer no me convence mucho, pero bueno. Reproel, otra empresa que es de fusible, industria argentina. ¿Qué otro también? ¿Qué otro más tengo? Bueno, EMA también. Entonces, esto le va a dar el fabricante. O, evidentemente, que no se le va a dar el vendedor de materiales, lo va a tener usted a través de los catálogos de la empresa y cumplen con esta curva característica. Y acá lo que tengo es los valores de intensidad y los tiempos de actuación. Tomemos un fusible más, a ver, que esté más cerca acá. Podría ser este es de 4 amperes. Entonces dice, la curva característica es, para este valor de corriente no le va a suceder nada. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que esto va de 1 en 1. Por lo cual, si yo tengo el fusible de 4 amperes, supera las 10.000 horas, para el valor de corriente máximo que puedo tener, sería 1, 2, 3, 4, no tendría problema, 5, o sea que estamos hablando de un 20%, sería la línea fina, y la que le sigue la línea gruesa, ahí ya me actuaría a las 1.000 horas. Si lo hago trabajar en 6 amperes. Si en un tiempo menor y mayor corriente, supongamos el mismo fusible, curva característica de 4 amperes, lo hago trabajar con 100 amperes, evidentemente me va a actuar en menor a 0,01 segundos, y así sucesivamente. En 20 amperes, porque te va a dar de 10 en 10, 20 amperes, y lo subo, me va a actuar aproximadamente, este es el de 4 amperes, casi me va a actuar 0,025, 0,25, 0,02 supongamos que segundos. O sea que la forma de... Esta curva viene de arriba, acá de la derecha a la izquierda. Todo lo que suceda acá va a estar protegido por esto. A eso se refiere. Entonces tendría otra curva, la última, por ejemplo, esta que corresponde a 32 amperes. 32 amperes sería la última, tendría. Si le hago circular 10 amperes, no voy a tener problema, no va a tomar temperatura de la lámina y demás, porque va a poder trabajar tranquilamente. En el caso particular 20, esto sería 30, en 30 amperes, no me toca tampoco la curva, así que no habría problema. En cambio, si ya le hago pasar más de 20 amperes, más del 20, del 5%, con 25 sería 32, sería unos 40, pongámosle 50. 20, 30, 40, 50 amperes. Me quedo de 50 amperes. Y me va a actuar en, si esto es 2000 segundos. En el tiempo de 2000 segundos, el fusible me va a actuar. Empieza a tomar temperatura y se va a producir la apertura del fusible. En cambio, si lo hago trabajar con un valor de corriente
mayor y en corto tiempo, que en este caso sería un cortocircuito de corta duración donde tenga la impedancia tendiente a cero o muy próxima a cero, 900 amperes, actúa en 0, ahí tendría 2, 3, 4 más o menos, 0,004 segundos. Esa es la velocidad de actuación del fusible. Las curvas características que hacen referencia al fusible. Evidentemente que en el caso particular del cortocircuito, como elemento de protección es muy fiable, dado que la actuación es instantánea. En la sobrecarga, lo mismo, pero más desde el punto de vista de la protección para cortocircuito, para que no se extienda el cortocircuito sobre la línea y el arco eléctrico, y la destrucción, si se mantiene en el tiempo, puede empezar a deteriorar, no el conductor, porque el conductor de cobre, el conductor de aluminio, el conductor de cobre funde a los 800 grados y el conductor de aluminio unos 400 grados. No así la aislación. La aislación máxima que se puede conseguir es de 280 grados. Entonces siempre estamos en 130, 150 grados de temperatura. 160, que es lo que pide la norma también. Entonces, si se mantiene en el tiempo ese valor de temperatura, se va a deteriorar la aislación y se carboniza, por supuesto. Bueno, eso sería con respecto a fusibles. Vemos lo que dice acá, capacidad de ruptura. Esta capacidad es la corriente máxima de cortocircuito que puede dominar o manejar el fusible. La capacidad de ruptura asignada en corriente alterna llega a los 50 kA en los fusibles NOC o diésel, y a 120 kA en los NH. Este valor es, por ejemplo, yo tengo una línea y tengo una carga determinada, un motor, una máquina, y a bornes de la máquina se me produce un cortocircuito. Significa que voy a tener resistencia cero, la impedancia cero, por lo cual es un cortocircuito fase-fase o fase neutra. Los valores calculados de las corrientes de cortocircuito en fase neutra están en el orden de los 1200, 1500 amperes. Recién habíamos visto el fusible de 32, ya se superaba los 900 amperes. Entonces, una corriente de cortocircuito está en 1200, 1500, 1600. No llega a los 2000 amperes. En los trifásicos sí puede llegar más pequeñas industrias, puede llegar a unos 3000 amperes, 3500 amperes. 4000 también. Por eso vienen normalizados los fusibles para la capacidad de ruptura. Sostener ese cortocircuito hasta que el alambre o la lámina se funda, ya sea particularmente en cortocircuito, no de corta duración, no en cortocircuito de larga duración. Entonces, ese tiene la capacidad de ruptura. No tiene que explotar el fusible, porque justo usted está trabajando sobre un tablero donde hay N cantidad de fusibles de protección para distintas líneas, distintos circuitos, distintas salidas. Y se produce un cortocircuito en una X salida alejado de donde usted está trabajando, y el fusible no tiene que explotar, si no le va a deteriorar la cara y le puede producir una descarga eléctrica. Por lo cual se tiene que sostener el cortocircuito de esa línea con este fusible NH que tiene capacidad de ruptura hasta 120 kA, 120.000 amperes. Pero los cortocircuitos trifásicos de pequeñas o medianas industrias están en el orden de los 4, 6.000, ahí puede ser 6.500 amperes. Pero vienen, bueno, térmicas para protección para estos casos particulares en corriente nominal y en capacidad de ruptura. Hay térmicas que vienen de 3.000 amperes, de 4.500, 6.000, 10.000 y 15.000 amperes. Evidentemente que a mayor valor de corriente de capacidad de ruptura, mayor valor es la térmica. Tiene otra construcción física. Es para que el elemento de protección, y en este caso el elemento de protección y maniobra, el fusibilidad térmica, no exploten dentro de un tablero debido a un cortocircuito. Se interpreta eso.
Eso es lo que es capacidad de ruptura. Por eso hay que trabajar siempre con elementos normalizados, que tengan el sello IRAM y el sello de seguridad, para que no tengan problemas en las instalaciones eléctricas. Porque son certificados por ustedes esas instalaciones eléctricas, y con ustedes van a tener, ustedes son los que van a después certificar la instalación, firmarla, y bueno, si hay algún inconveniente, algún cortocircuito que afecte a la instalación o a las personas, los responsables son los que han dado el apto eléctrico. Bueno, dice que la reunión va a terminar en 10 minutos. ¿Qué otra cosa más importante? El fusible no se puede ni se debe reparar. Básicamente lo que le había comentado en un comienzo, no repararlo definitivamente, sino una reparación de un fin de semana, y sí, no voy a tener otra opción, que tengo que seguir con la alimentación, tengo que tener la alimentación, verificar si es cortocircuito de larga duración o cortocircuito de corta duración. Si es de larga, y bueno, no hay problema, tengo que sobredimensionar el fusible, y mantener y decir y cuidar de que no se sobrecargue esa línea. Y con respecto al cortocircuito, verificar con respecto a qué es lo que ha producido la falla de cortocircuito, a abrir el valor de la impedancia cero, llevarlo a mayor valor, y después hacer la restitución durante la semana o hasta cuando se haga el pedido para la compra. Lo que sí yo le aconsejo es que el alambre fusible vaya siempre por dentro del fusible, no que vaya por fuera. O sea que directamente yo lo desarmo el fusible, le coloco un alambre, lo enrollo acá sobre el tornillo, lo hago largo, lo cierro, lo paso por acá, después lo enrollo acá sobre el tornillo, y de esa forma me queda protegido. Lo enrollo acá, alambre cero, y de esa forma me quedo con un poquito de arena de cuarzo, que es lo que yo utilicé para mantener la protección. De esa forma no producir la explosión del fusible, la rotura. Entonces, incorpórale el alambre calibrado y un poquito de arena de cuarzo. Eso sí se puede hacer. Si está un fin de semana y le toca un fin de semana largo, no va a estar esperando las compras. Y después, durante la semana, hace la restitución. El fusible debe resistir 1 hora, una intensidad igual a 1,3, el valor nominal, y fundirse en menos de media hora con una intensidad igual a 1,6 veces la de su nominal. La intensidad nominal del fusible será como máximo igual al valor de la intensidad máxima de servicio del conductor protegido. Evidentemente que no puede ser mayor. Como máximo, igual al valor de la intensidad máxima de servicio del conductor que va a proteger. Bueno, y después tendríamos los interruptores automáticos, denominados por la reglamentación marca PIA, pequeño interruptor automático, por eso se llama PIA. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación sobre el fusible, porque ahora vamos a pasar a otro elemento de protección y maniobra. No, profe. Bueno, el que le sigue el elemento, en este caso particular, de una termomagnética. Se utiliza para la protección, se utiliza para proteger contra los efectos de sobrecarga y cortocircuito a los cables y conductores que conforman una red de distribución de energía eléctrica. Estos responden a las normas IEC 6989, que presta especial atención a la aplicación doméstica o comercial de los PIA y a su operación por personal idóneo. Normalmente estas personas, la BA1, que son personas que no conocen de electricidad y no tienen que conocer,
personas comunes, como cualquier otra, no son electricistas. Entonces, normalmente ya de por época de niñez, siempre nuestra madre, no toque ahí, no mete la mano acá que te va a agarrar corriente. Entonces, hay mucha gente que, evidentemente, le tiene miedo a la energía eléctrica, al toma corriente, la llave, la térmica, siempre le da cosquilleos y demás. Entonces, en función de eso, está categorizada la gente que interviene en las instalaciones eléctricas. En este caso particular, hablando de la termomagnética o de las PIA, que son los circuitos monofásicos, se deben proteger con PIA de 2 polos. Significa que no va más la llave unipolar, la termomagnética unipolar. Tiene que ser termomagnética bipolar, que directamente, cuando uno accione una termomagnética, los 2 polos, la fase y el neutro, se energicen o desenergicen simultáneamente. ¿Está bien? Deben cortar el neutro y la fase por seguridad de las personas. Los circuitos trifásicos con neutro se deben proteger con PIA de 4 polos, también por seguridad. En el caso particular de los sistemas trifásicos, hay una pequeña industria que tenga sistemas trifásicos, va a tener una llave no tetrapolar, sino una térmica tripolar, no tripolar, sino tetrapolar. Tripolar, 3 polos, tetrapolar, 4 polos. Corta las 3 fases y el neutro. Se corta el neutro por el concepto de los armónicos de tensión y armónicos de corriente, fundamentalmente armónicos de tensión, debido a las cargas no lineales. Eso es debido a que no son cargas puramente resistivas, puramente inductivas, puramente capacitivas, sino que varían. Y después tenemos los semiconductores, por lo cual las fuentes conmutadas, por lo cual hace circular corriente por el neutro. Entonces antes se cortaba la fase y el neutro no, y tocaba el neutro con chasis y te sacaba un movimiento, recibe una descarga eléctrica, debido a que por el neutro circula corriente por el desequilibrio de los armónicos, por lo cual, y más si está en la tercera o la quinta armónica, circula por el neutro y recibe un valor de tensión mayor a 50 voltios, que es el valor de tensión que no tiene que superarse, 48 voltios, 50 voltios, como la tensión de la telefonía es 48 en continuo, lindas patadas pega. En el caso particular de corriente alterna sucede lo mismo y tenemos que cortar la fase y el neutro. Si no cortamos el neutro recibimos una descarga eléctrica, porque si circula corriente por el neutro, debido a armónico, para que circule corriente por un conductor, tiene que haber diferencia potencial. Entonces hay diferencia potencial entre neutro y carcasa metálica del tablero o cualquier otro elemento que usted vaya a tocar. Entonces, toco el neutro y estoy descalzo, no tengo problema, no, agarrar la corriente, va a recibir un choque eléctrico debido a las corrientes por armónica. No sé si alguno tiene alguna experiencia, algo con respecto a eso, algún comentario. Bueno, voy a sacar todos los elementos que tengo acá sobre fusible. Y voy a traer toda la parte de este vendría a ser el real DIN, que hace referencia al montante de el elemento de la pía. Tendría unipolares, otro bipolar más, si lo pueden ver ahí tranquilamente.
el tetrapolar. El tetrapolar es entonces, viéndolas así, serían las características. Ahí le trato de, a ver si podemos poner ahí, está. Unipolar, bipolar, bipolar, tripolar y tetrapolar. Entonces, esta se utiliza pura y exclusivamente en tableros de máquinas y demás, donde la operación de trabajo es de gente especializada. No, nada más. O en algunos circuitos